Hoy os traigo el vídeo manual de uso de vuestra mandolina TAC Coupé. Bueno, vamos a hacer un unboxing de cómo recibiríamos el TAC Coupé en casa, o si lo compras en una demostración que ya te haya hecho yo, pues te lo llevarás así. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, aquí os viene una hojita donde vienen mis redes sociales y mi página web, que aunque la mandolina TAC Coupé viene con instrucciones, estas son las instrucciones importantes, porque aquí tienes un contacto directo conmigo. Cualquier pregunta sobre el manejo de la mandolina TAC Coupé o de cualquier producto que me compres, casi siempre tengo vídeos a todas esas respuestas, pero si en el caso de que fuera algo que no tuviera un vídeo demostrativo, lo haría especialmente solo por responder tu duda. Que esta es una de las ventajas que tienes a la hora de comprar en un sitio especializado. Tienes a una persona especializada que sabe lo que vende y te va a enseñar a que lo manejes y le saques el máximo rendimiento. Esto es como una garantía de uso. Aquí me podéis escribir, me podéis preguntar lo que queráis. A todos mis clientes pues tenéis ahí como un servicio de atención al cliente, pero con la ventaja de que estamos para enseñarte a que le saques el máximo rendimiento a todos los productos que nos compras. Bueno, continuemos. Este sería el cubilete de carga o tubo de carga, donde viene el protector. Te viene también la mandolina bien protegida. Luego te viene el bol de descarga, que también te viene todo bien precintadito. Y el cepillo de limpieza, que ya está diseñado para entrar en todos esos rincones que tiene la mandolina, en el caso de que a la hora de la limpieza, pues en lavavajillas o debajo del grifo hay alguna suciedad que se resista, pues con este cepillito que ya tienen esta forma para poder entrar a todos esos rincones y poderte ayudar a limpiar el TAC Coupé en un momentito. Una vez que lo sacamos todo de sus bolsitas, a la hora de montarla es muy sencilla. Le retiramos la tapita. Esta tapita va bien para cuando la guardas en el cajón, pues para que no se te meta nada adentro. También por si hay niños en casa, pues que no puedan meter la mano dentro de donde están las cuchillas, pues viene todo muy bien protegidito. Para sacarle la tapita simplemente liberamos la pestaña y echamos hacia atrás y ya tenemos la mandolina lista. En la parte de abajo pues te vienen 8 ventosas, que eso hace que la mandolina se sujete bastante bien a la superficie. La abrimos, la apoyamos y ya queda bastante sujeta. Eso hará que a la hora de trabajar puedas trabajar también de una forma más cómoda. Vamos a montarle el tubo de carga. Esto es simplemente lo que hacemos es apretar un poco la pestaña, colocarlo y lo tenemos dentro. Por aquí es por donde meteríamos la verdura y por detrás es por donde saldría el corte. La mandolina te viene con un bol de descarga, que simplemente es encajarlo dentro y se encaja solo, pero también puedes trabajarlo sin, en el caso de que digas, pues bueno, lo quiero poner en una bandeja más grande o necesito más espacio o esto me sabe a poco y necesito algo más grande, pues podemos trabajar también sin el bol de descarga. Una vez que ya la tenemos ya montada, es simplemente darle medio giro al cabezal y ya la tenemos lista para trabajar. Y cuando terminamos es simplemente pulsar hacia abajo y darle medio giro y ya la tendríamos cerrada. Ahora estamos en la parte de atrás de la mandolina, donde nos encontramos con el disco regulador. Aquí regulamos el espesor. Y con estas dos lengüetas de aquí lo que hacemos es activar la cuchilla de la patata frita y el taco grande, y si activamos las dos sería el corte en juliana y el taco pequeño. Para hacer el corte de patata frita tenemos que activar una de las dos lengüetas. Activaré esta, por ejemplo. La giramos 360 grados, o sea, hay que darle la vuelta completa. Y una vez que ya le hemos dado la vuelta completa, la volvemos a cerrar y ya tenemos la cuchilla de las patatas fritas montadas. Para hacer el corte en juliana lo que tenemos que hacer es activar esta lengüeta de aquí, la sacamos y le damos también 360 grados y la ponemos en su posición. Y ya tenemos la mandolina lista para hacer el corte en juliana. Y con el disco regulador lo que hacemos es regular el espesor tanto del corte en juliana como el de las patatas fritas. Ahora voy a ir girando punto por punto el regulador para que veáis cómo se abre la rampa de corte. Por aquí es por donde vamos a regular el espesor tanto de las rodajas como del corte de patata frita
y del corte en juliana. Y ahora lo que os voy a enseñar son los cortes básicos que podéis hacer con la mandolina TAC Coupé. Cortaremos en rodajas, regularemos espesores, haremos patata frita, haremos corte en juliana, haremos tacos grandes. Y luego en próximos vídeos ya os iré enseñando cortes diferentes que se pueden hacer aparte de los cortes básicos con distinta fruta o verdura. Así que vamos a empezar por los cortes básicos. Vamos a poner en marcha la mandolina TAC Coupé. Ahora lo que haremos será en rodajas, os enseñaré los 8 puntos de apertura que tiene la mandolina y entre número y número tenéis 5 puntos de regulación. Así que a la hora de regular el espesor es una mandolina muy precisa y muy fácil de utilizar, sin tener que tocar ni placas ni cuchillas. Y ahora os voy a enseñar los 8 puntos de apertura que tiene la mandolina TAC Coupé. Lo haremos con la patata. Vamos a hacer el corte cero. Una vez dentro con el protector lo que hacemos es apoyarnos simplemente para hacer un poco de presión, porque vamos a hacer el corte cero, que es el corte que la cuchilla está más cerrada. Y ejecutamos el corte. Como veis, ahí ya van saliendo las rodajitas en su corte más finito, que este sería el cero, que corresponde a 1 milímetro de espesor. Las voy a dejar aquí encima. Estábamos en el 0 y ahora le vamos a poner el número 1. Y ejecutamos el corte. Este es el número 1 que corresponde a 2 milímetros de espesor. Ahora del número 1 pasamos al 2. Que el 2 ya corresponde a 3 milímetros de espesor. Vamos a pasarlo al número 3. El número 3 ya pasa a ser un espesor de 4 milímetros. Como veis, no tengo que mantener la mano pulsada, simplemente por su propio peso va cayendo. Al principio, al ser un corte tan cerrado, sí que tenemos que ayudarle un poquito para que la verdura entre en la cuchilla. Luego ya simplemente por su propio peso va cayendo y solo a la hora de hacer la parte final tendrás que apoyar un poquito para aprovechar esa parte final de la verdura. Ahora vamos a pasar al número 4. Ya nos queda poquita verdurita, apoyamos un poquito para aprovechar el final y pulsamos. ¿Veis? Ya hemos aprovechado toda la verdura. Aquí están las rodajitas del número 4. El número 4 corresponde a una rodaja de un espesor de 5 milímetros. Ahora cogemos otra patata y pasamos del número 4 al número 5. Que el número 5, el espesor es de 6 milímetros. Ahora pasamos al número 6. Que este nos hace un espesor de 7 milímetros. Ahora pasamos del 6 al 7. Que este nos hace un espesor de 8 milímetros. Ahora pasaremos del 7 al 8. Voy a sacar las patatas de aquí para poder vaciarlo. Lo ponemos otra vez, cogemos otra patatita y vamos a hacer del 7 al 8. Ejecutamos el corte. Y el número 8 corresponde a 9 milímetros de espesor. Y lo dejaremos aquí. Y aquí están los 8 puntos de abertura que tiene la mandolina. Y ahora lo que haremos será el corte de patata frita. Para hacer el corte de la patata frita lo que tenemos que hacer es elegir el espesor primero, que ya lo tenemos bien, que lo tenemos al número 8, que es el espesor máximo. Como queremos hacer una patata frita, queremos que salga gruesa. Y luego lo que tenemos que hacer es activar un juego de cuchillas, da igual el que sea, ¿eh? Si activamos uno sería para patata frita y cuando activamos los dos lo que tenemos es el corte en juliana. Así que activaremos uno solo. Le daremos 360 grados, lo volvemos a montar y ya tenemos la mandolina lista para hacer patatas fritas. Así que colocamos la mandolina, la ponemos bien pegadita con sus ventosas, le voy a poner el cubilete de descarga y ahora nos falta algo importante. La patata la ponemos dentro, no es necesario utilizar el protector, por su propio peso va a ir cayendo y va a ir cortando. Lo único que queda es ejecutar el corte. Y ya tenemos una ración de patatas fritas hechas en un momentito. Ya hemos hecho el corte de las patatas fritas y ahora lo que vamos a hacer es el corte en juliana.
Para eso lo que tenemos que hacer es activar el otro juego de cuchillas. Y ahora ya solo quedaría elegir el espesor. Como lo que quiero hacer es un corte en juliana, el 8 es demasiado abierto. Para hacer un corte en juliana, el espesor que se pone es entre el 2 y el 3. Eso ya va a vuestro gusto. Entre el número 2 y el número 3. Elegís el espesor que vosotros queráis. Montamos la mandolina, metemos la patata, le pongo su cubilete de descarga y ejecutamos el corte. Para aprovechar la verdura, metemos nuestro protector y continuamos el corte. Y ya hemos hecho una ración de patata en juliana en un momentito. Y ahora nos falta el último corte básico que hace la mandolina, que sería el taco grande. Luego ya en próximos vídeos ya os enseñaré cómo se hace el taco pequeño, cómo hacer patatas para tortilla. Ahora lo que estoy haciendo es enseñaros los 4 cortes básicos que tienen todas las mandolinas y esta también. Así que vamos a hacer unos taquitos ahora en un momentito. Para eso lo que tenemos que hacer, os lo voy a enseñar, primero es regular el espesor. Como quiero hacer un taco grande, la vamos a poner en el número 8. Le voy a quitar las cuchillas que teníamos activadas de antes, del corte de la patata frita y del corte en juliana. Y así de esta manera ahora la mandolina se me queda en corte en rodaja. La ponemos en su posición de trabajo, le ponemos su cubilete de descarga. Le metemos la patata y vamos a hacer unas rodajitas. Estas rodajitas las cogemos, las ponemos juntitas y las volvemos a meter otra vez en la mandolina. Ahora lo único que tenemos que hacer es activar una de las dos lengüetas para que se ponga la posición de patata frita. Así de esa manera nos hará los tacos la mandolina tac coupé. Igual que haríamos con una mandolina tradicional, marcando con el cuchillo en el protector antes de pasar la verdura por la máquina. Una vez que ya lo tenemos ya todo hecho, simplemente ejecutar el corte. Y ya tenemos aquí nuestros taquitos para esas menestras y para esas tortillas de patatas hechos en un momentito. Y luego en próximos vídeos ya os iré enseñando cortes diferentes que se pueden hacer aparte de los cortes básicos con distinta fruta o verdura. Ya habéis visto lo sencillo que es manejar el tac coupé. Y luego pues la ventaja de no tener que tocar una sola cuchilla con la mano. Ideal para todas esas personas que le dé miedo manejar una mandolina o que no sepan manejar una mandolina. Tac coupé es tu mandolina. Now you see me, now you don't.